Muy buenas noches y bienvenidos otra vez a un capítulo de nuestro podcast Misterios en Aitana. En nuestro podcast hablamos del fenómeno ovni, de leyendas, de misterio, del mundo paranormal y un sinfín de hechos ocurridos mayoritariamente en la provincia de Alicante. Para el capítulo de hoy viajaremos unos años hacia atrás, hacia el siglo XIX. Hablaremos de una persona que creó y forjó algunas historias paranormales que a día de hoy aún se hablan en ciertas zonas o pueblos más rurales del interior de Alicante. Hablaremos también un poco de la sociedad española que había en el siglo XIX y cómo poco a poco, o quizá de una manera más vistosa, la gente se iba introduciendo en este mundo paranormal. Hoy hablaremos de María del Seguro, la espiritista de Alcolecha. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la práctica del espiritismo, el estudio o el interés por las ciencias ocultas es primicia para muchas personas en aquella época. Esta pseudociencia arregló con mucha fuerza, sobre todo en las zonas de Cataluña, Islas Baleares y también capitales de la provincia de España. La sociedad estaba cautivada por una nueva moda. En una era de fuerte industrialización y también en unos años oscuros donde la fe cristiana empieza a ser cuestionada, con la llegada de corrientes evangelistas o protestantes, ponen en jaque a esa iglesia que durante tantos años ha reinado libremente. Nuestra historia de hoy, como muchas de ellas, nace en una pequeña finca a los pies de la Sierra de Aitana. En su día, ubicada en Alcolecha, hoy término municipal de Sella. Esta finca, a día de hoy, aún se conserva en pie, donde un imponente edificio señorial con dos grandes torres presiden la entrada en un actual complejo de cabañas rurales y bodegas. En su día nació María del Seguro. Nuestra protagonista, con la edad, se desplaza hasta Alicante para vivir y crear una familia que le dará fruto de un hijo. Con el paso de los años y ya en la capital, María empieza a tomar contacto con el mundo del espiritismo y la curandería en la recién creada Sociedad Espiritista Alicantina. La Sociedad Espiritista Alicantina toma su nombre de la primera asociación espiritista creada en Alicante, la Sociedad de Estudios Psicológicos, creada en el año 1868. Uno de sus fundadores y el primer presidente fue el doctor Manuel Ausón y Monzón. Era un hombre convencido sobre el espiritismo, que no se dejaba llevar con los sentimientos o intuiciones, sino que analizaba y estudiaba en profundidad las manifestaciones, hasta el punto de admitir o rechazar dichos fenómenos. Paralelamente, en muchos rincones de España, esta moda también prosigue, creándose estos clubs o sociedades donde se hacía el estudio, divulgación o prácticas, digamos, en aquella época misteriosas o paranormales. Desde aquella época hasta nuestros días y por distintas circunstancias, estas entidades han dejado un vacío, desapareciendo los centros espiritistas como tales. A fecha de hoy, y por si os interesa,
el Centro Espiritista de Alicante sigue operativa, ofreciendo de forma voluntaria y altruista a toda persona que se acerque a poder explicar y orientar el fenómeno de las comunicaciones con los espíritus mediante médiums o influencias en nuestras vidas. Volviendo con nuestra protagonista, con María del Seguró, transcurrido un tiempo y ya consolidada como espiritista y consolidada también como persona en esta asociación, la mujer enviuda y eso obliga a que vuelva a su pequeño municipio, Alcolecha. Es en este pueblo donde sigue desarrollando y trabajando sus habilidades sobrenaturales, donde se le atribuyen poderes curativos o la capacidad de hablar con el mismo Dios. Pese a trabajar y divulgar atributos paranormales, es una mujer férviamente creyente, asistiendo periódicamente a misa y orando en sus ratos libres. Se cuenta que en los actos de liturgia entraba en trance y no parecía afectarle el dolor que le producían los asistentes a esas misas. Le producían dolor con agujas o le hacían pequeños cortes para comprobar si sentía dolor y así dar veracidad a sus visiones. Se cuenta que incluso en estas visiones podía levitar. Su relación con la Iglesia y su participación en estas misas llegaron a tal punto que su confesor, un frare de la parroquia de Penáguila, un hombre sencillo, quedó cautivado por estas virtudes de María. Esto fue un escándalo en los estamentos religiosos, donde el mismo obispo de la zona tuvo que interferir y excomulgar a aquellos cargos eclesiásticos que habían apoyado o habían dado veracidad a estos hechos que presenciaba María del Seguró. Aparte de este contacto con Dios o ser capaz de tener visiones entrando en trance, María del Seguró se atribuía otras habilidades curativas, habilidades para hablar con seres que ya no están en nuestro mundo, o incluso llegar a predecir el futuro de una relación sentimental. María del Seguró comentaba que se guiaba por las fases lunares, formas de las nubes u otros fenómenos relacionados con el medio natural. Por las noches era habitual verla por las calles de Alcolecha en busca de su hijo o familiares que acudían a partidas de juegos de azar. En la zona del interior de Alicante es común el juego del monte o de las chapas, donde se jugaba o se juega a día de hoy de forma clandestina. Con este tipo de juego, lo más parecido a un cara o cruz, hay gente que ha perdido grandes fortunas, incluidas fincas o terrenos. En los últimos años de vida, María del Seguró fue apartada de la vida diaria del pueblo debido a estas prácticas. Supuestamente llegó a encantar un hombre. Incluso en su lecho de muerte se cuentan leyendas que algún día, en las noches oscuras, se sigue viendo a María del Seguró por las calles de Alcolecha. Con este pequeño relato queremos empezar a recopilar, clasificar y poder compartir todas aquellas leyendas contadas de boca a boca, o también algunas de ellas que han podido ser reflejadas por diversos autores alicantinos en ediciones literarias o recopilaciones de estas historias mágicas. De cara a los próximos capítulos, queremos hacer un
un pequeño mix de historias o leyendas populares que abarcan desde avistamientos ovni, contactos con humanoides, leyendas de tesoros o alguna que otra batalla entre moros y cristianos, como es común en la zona de Alicante. Como siempre, os invitamos a seguir nuestros perfiles en redes sociales, en el de Misterios en Aitana, en Instagram o Facebook. También podéis seguir nuestro canal de YouTube, donde subimos vídeos recopilando incidentes también de carácter paranormal. Como siempre, quedamos abiertos a que nos contactéis y contéis aquellas historias de las que quizá a día de hoy aún no tenemos registro. Un fuerte abrazo y que os acompañe el misterio.